Bienvenido a Con todas las de la ley, un programa de Justicia TV en colaboración con el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados. Tenemos para usted la información más destacada del derecho, sus áreas complementarias y el impacto en su vida cotidiana. Mi nombre es Emanuel Saldaña y aquí, desde la sede del colegio, le damos la bienvenida. Hoy, en Con todas las de la ley, Fernando Yáñez Martínez habla de la libertad sindical desde la óptica de la Organización Internacional del Trabajo. Ricardo Silva Díaz expone la relevancia de la independencia judicial en una democracia. Mónica González Contró analiza el tema de la violencia contra niñas y niños en México. Y en La Voz del Colegio, Juvenal Lobato Díaz explica los perfiles de juzgadores ante la iniciativa de reforma judicial. La libertad sindical es un derecho fundamental que permite a las y los trabajadores y sindicatos ejercer sus derechos laborales en un entorno libre de violencia, amenazas e intimidación. Fernando Yáñez Martínez, miembro de la OIT, nos explica este tema desde la óptica de la organización. Encontramos que en su ley burocrática tiene algunas restricciones para el ejercicio de la libertad sindical, ¿no? La ley burocrática hace muchos años decía que solo podían pertenecer al sindicato de la FESTE. Y entonces, pues obviamente la comisión de expertos, ante la comisión de normas, explicó que esa ley no era acorde a los principios de libertad sindical. Se discutió el tema, le pidieron a México que modificara la ley, no ha modificado la ley, pero hubo jurisprudencia y que ya y hay muchísimos sindicatos que ya participan con los trabajadores al servicio del Estado. Ya no hay un monopolio sindical, por llamarlo de alguna manera. Ese es uno. Y el otro es el Comité de Libertad Sindical, que ese es fundamental. Ahí solamente se analizan asuntos que atenten contra los principios, no contra la norma en sí mismo, sino los principios que emanan del Convenio de Libertad Sindical, que son Convenio 87 y 98. Y ese Comité de Libertad Sindical, del cual nada más somos 6 miembros titulares de todos los 187, yo soy uno de esos 6, que participamos ahí, analiza los casos específicamente, se discuten y se hacen recomendaciones. La Comisión de Normas y el Comité de Libertad Sindical y los otros órganos de control generan recomendaciones al Estado a través de su gobierno para que repare o modifique alguna actitud o informe más o lleve a cabo alguna cosa. Y después hay una serie de pasos subsecuentes. Si no se cumple con eso, la verdad la OIT no tiene dientes, no nos va a multar, no tiene dientes, es un cuidado del prestigio nacional y además incide, por formando parte del orden internacional de las Naciones Unidas, pues evidentemente es muy importante. Todos los Estados miembros cuidan su prestigio, su nombre, el cumplimiento, que están cumpliendo cabalmente con esto, de tal manera que si no se cumple, ejemplo, el caso de Venezuela, ¿no?, en donde la libertad sindical, cuando el presidente Chávez, ellos decidían quién iba a ser el sindicato, a la organización empresarial que se llama Fede Cámaras no la reconocían, en fin, había una violación flagrante y clara a la libertad sindical. No hay la consulta, ahora estamos con un caso actual, por ejemplo, te lo pongo ejemplo, un caso actual que tiene que ver con la determinación de salarios mínimos que se han hecho sin consulta. Entonces se llevó a cabo todo un procedimiento, el gobierno se comprometió a modificarlo, no lo modificó y ya hicimos otros pasos, con visitas in situ tripartitas, gente de la oficina, más representantes de los trabajadores, de los gobiernos y de los patrones, para ir a Venezuela in situ a decir, oye, a ver, explícanos qué está pasando, porque entendemos que no has acabado de cumplir. Se llama una comisión de encuesta, y esa comisión de encuesta hace recomendaciones y le pide constantemente al gobierno que explique si está cumpliendo esas recomendaciones, cómo las está cumpliendo y todo. Si no las cumple, como ya ha pasado, lo volvemos a llamar. En el Consejo de Administración se pone un punto en orden del día y se dice, a ver, Venezuela, ven y platícanos por qué no has cumplido o de qué manera estás cumpliendo. El gobierno va, explica, no es que no haya cumplido, estoy haciendo tal y cual cosa.
con toda apertura y responsabilidad se les escucha. Se escucha a todos los gobiernos y a todos los representantes de los trabajadores y empleadores que quieran hacerlo. Nosotros lo hacemos a través de portavoces, los gobiernos los hacen a través de grupos. Pues hacer sus propias opiniones y de ahí se saca un consenso para ver si le volvemos a exigir al Estado miembro que cumpla, o que tome más medidas, o que haga más cosas, o le reconocemos que ha hecho tal cosa, que ha cumplido, lo felicitamos, ¿no? Porque también esto de la vergüenza pública, también tiene que haber la recompensa pública, la vergüenza y la recompensa pública, de decir que estamos satisfechos con lo que hizo en tal y cual sentido. Esa es un poco la manera en que se logra que los países miembros cumplan con las obligaciones adquiridas voluntariamente, ¿no? Porque ese es el punto de partida. Sí, sí. No te metieron una camisa de fuerza. Tú fuiste voluntariamente, te metiste ahí y tienes que cumplir con esas obligaciones. La independencia judicial es una pieza fundamental para el Estado democrático. El constitucionalista Ricardo Silva Díaz nos explica su relevancia. Creo que hay que distinguir dos cosas. Forzosamente, en una democracia constitucional y en una división de poderes, tiene que haber diálogo entre los poderes. Sería un tanto absurdo pensar que el Poder Judicial trabaja solo y no escucha lo que pasó en el Legislativo, o que el Poder Judicial solo puede leer en las constancias y en los expedientes qué está pasando en el país, o por qué el Legislativo tomó cierta decisión, o por qué el Ejecutivo está siguiendo cierta política o cierta forma de implementar. Tiene que haber un diálogo, pero el diálogo necesariamente tiene que ser institucional, tiene que ser un diálogo abierto. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo no dejan de ser parte en los juicios de amparo, por ejemplo, en donde son autoridades responsables y hay quejosos que se están quejando de ello. Lo criticable no es el diálogo, es la forma en la que se da el diálogo, la imposición con la que se pretende dar el diálogo y la falta de apertura que pueda haber a otras voces frente a ello. Porque entonces eso sí pareciera tendencioso. Solo recibo al presidente de la República, solo recibo al secretario de Gobernación, pero no recibo a la parte quejosa que también se está quejando. ¿Por qué si tengo que hablar sobre una política pública específica en materia de prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo le vamos a hacer para que los jueces tengan mucho mayor cuidado? ¿Estamos hablando de un caso específico o estamos hablando de meternos en un expediente en específico? Porque si se trata de hablar con el juez no puede hacer nada y no puede verse influenciado por esa instrucción que gire el presidente del Consejo de la Judicatura o la presidenta del Consejo de la Judicatura. Pero sí puede haber un diálogo para entender cuál es la problemática más allá de los propios expedientes, más allá del propio papel, porque el papel suele ser sumamente frío, las letras suelen ser sumamente frías frente a los casos y el contexto que hay detrás de esos papeles. Entonces, claro que tiene que haber diálogo, pero el diálogo tiene que ser igualitario. Hay una regla en la propia Constitución, en el artículo 17 constitucional, que dice que el juez siempre tiene que ser imparcial. Imparcialidad como neutralidad. Si le doy espacio a uno, le tengo que dar espacio a otro. Lo que no está bien es que uno como juzgador, una persona como juzgadora, reciba instrucciones de algún poder en específico. Claro, puede escucharlos, pero si va a escuchar a uno, tiene que escuchar al otro. Y creo que esto nos lleva a una gran crítica a la forma en la que hoy se administra la justicia y al temor que se tiene de que las personas juzgadoras puedan hablar con las partes en los propios juicios. Y es algo que tenemos que ya evolucionar para que puedan los jueces salir de esas cuatro paredes de los expedientes y escuchar mejor los contextos y que no parezca esto una trampa, porque es una trampa para escuchar solo una visión. Escuchémoslos a todos. ¿Quieres hablar conmigo, Poder Ejecutivo? Ven, siéntate, aquí está la quejosa, dialoguemos y explíqueme cuál es el contexto. ¿Quieren que salga de prisión porque la Fiscalía no hizo correctamente su trabajo? No puedo hacer nada. No me voy a ver influenciado por lo que me digan, pero sí tengo que escuchar cuáles son las necesidades del país. Y honestamente, ¿quién mejor para saber cuáles son las necesidades del país que los titulares del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, ¿no?
El espacio familiar es uno de los principales escenarios cuando se trata de violencia hacia niñas y niños. Mónica González Contró, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos explica los principales mecanismos jurídicos que existen para salvaguardar la integridad de niñas y niños. El derecho parte o parece partir de la presunción de que todas las familias son perfectas. Claro, que todo funciona, Que todo y que todos son felices, ¿no? Exactamente. Y parte de esta presunción que nosotros además vemos cada vez más contradicciones en la realidad, de que si hay una situación en un juicio, el papá o la mamá o la persona que ejerce la tutela, ¿no? En el caso de que no haya progenitores, van a representar adecuadamente los intereses de las hijas y los hijos. Claro, van a ¿no? defender los intereses de las hijas y los hijos, y no necesariamente es así. En muchos casos están tan enfrascados en el pleito entre ellos que los hijos quedan, y las Claro, hijas quedan de en lado. muchísimos casos, y vamos a lo más cotidiano, de divorcios, los hijos terminan siendo pues parte, digamos, de lo negociable en la separación, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que a mí me parece muy grave es que a veces en estos casos familiares de mediación, ¿no? Privada, se ponen de acuerdo las personas adultas sobre los bienes y las hijas e hijos, ¿no? Como si fueran, ¿no? Parte, Sí, pues un coche, o parte el de los muebles, ¿no? escritorio, Sí, exactamente. y la mascota, ¿no? Exacto. Y esto, o sea, no hay intervención de alguien que represente los intereses de las niñas y los niños. Bueno, o que pida su opinión en un momento dado. Que eso es importantísimo y es uno de los derechos que reconoce Claro, la Convención porque pueden y ser, la ley. pueden ser muy pequeños, pero tienen derecho, cuando menos, a decir lo que piensan, lo que sienten, y tiene que valorarse en un momento dado, ¿no? Por supuesto. Y esto es algo que el derecho no termina, digamos, de acomodar bien. Entonces, por eso es muy importante estas figuras Ya. que surgen, ¿no? Y ya por lo menos están en la ley. ¿Qué es lo que ha pasado en la realidad, ¿no? Y por eso es importante también hablar de Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho para las niñas y las niñas surge con la ley del 2014, ¿eh? O sea, tan reciente es. Con la convención a nivel internacional empieza a vislumbrarse a nivel judicial a través de sentencias muy importantes y de jurisprudencia, pero realmente surge en el 2014. Pero desafortunadamente, lo que hemos visto en los últimos años, pues es un desmantelamiento de esta muy frágil institucionalidad que se había creado. Sí, de las estructuras de apoyo, claro. y de gestión, ¿no? Y de soporte, pues, familiar y a menores, efectivamente. Exactamente. Pero, por ejemplo, los CIPINAS, como les decimos, ¿no? Que son los sistemas integrales de protección, en el caso de la Federación, pues llevamos 3 años ya sin que haya nombrada una persona titular. Hay una persona encargada de despacho que ha continuado pues, con las gestiones de este sistema, que es el más importante porque es el encargado de articular toda la política pública. El sistema está presidido por el titular, la persona titular del Ejecutivo. Jamás nuestro presidente de la República se ha presentado en una de estas sesiones, que es importantísimo como un mensaje político, como una posición de liderazgo. Y las procuradurías de protección pues no han tenido el apoyo suficiente para tener una infraestructura adecuada, para tener suficiente personal y suficientes recursos para poder ejercer esta labor tan importante. Fundamental, ¿no? Sí. Porque hay que decir una cosa, ¿no? Tocas una fibra muy sensible siempre que hablas de niñas y niños, porque las personas no pueden pensar en niñas y niños sin pensar en sus hijas e hijos, ¿no? Entonces, es muy complejo, pues decir, no, es que no son, está muy bien tus hijas e hijos, pero también son personas, ¿no? Son ciudadanas en un sentido muy amplio de la palabra y tienen derecho a la representación. Hay como esta cosa muy, muy primaria, ¿no? De que parece que siguen siendo como una especie de propiedad, ¿no? Y así lo reflejan, ¿no? Estas estrategias. Pero esta idea de que, pues, el derecho da a los papás, a las mamás, el poder sobre sus hijas e hijos, los coloca en una situación de enorme vulnerabilidad, porque hay que decirlo, sí está muy bien, como decía Emilio García Méndez, la familia es el espacio del amor, del cuidado, pero también de la violencia, Claro. del abuso. Bueno, a ver, la mayoría de abusos y de violencia se da precisamente por parientes o inclusive por el padre o la madre, la pareja de uno de los dos, etcétera, ¿no? Claro. Es un espacio que muchas veces es de peligro, inclusive, ¿no? Exactamente. Y entonces tienes un doble peligro,
porque no solamente es el peligro físico, sino el peligro jurídico. Hay un sometimiento, desde luego una dependencia en todos los sentidos, una dependencia física, emocional, psicológica, todo lo que implica el estar en desarrollo, pero también una dependencia jurídica. Porque no es, por ejemplo, con el caso de una persona adulta que está en una relación que jurídicamente, bueno, se puede tomar la decisión, el niño no puede tomar la decisión de romper los vínculos de patria potestad con sus padres, ¿no? Claro. Entonces, esto como que no ha sido suficientemente discutido por el derecho y por eso es tan importante el que aparezca esta figura, ¿no? Y déjame darte un dato que a mí dos datos que me parecen preocupantes. El primero es que en el Índice de los Derechos de la Niñez, que es un estudio que publica el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, tienen un dato que a mí me resultó escalofriante. Hay más carpetas de investigación por homicidios dolosos en contra de niñas y niños que por feminicidios. Ah, caray. Y esto, Oye, eso es- claro, eso es hay una que hacer cifra un horrible. análisis mucho más profundo, pero lo que te genera ahí esto, porque además estos homicidios dolosos son generados también muchas veces en los contextos de violencia familiar. Sí, claro. Y entonces el tema aquí no es hacer una competencia, porque desde luego no se Sí, a trata ver de dónde eso. hay más delitos. Es visibilizar Claro. que estamos en una situación de emergencia por las violencias ejercidas hacia niñas, niños y adolescentes y no nos estamos haciendo cargo, ¿no? Claro, y otra vez hay un fallo ahí o una falencia pues del Estado en términos de no atender una necesidad que, como dices, hay que visibilizar de una problemática gravísima. Si no, esto que estás diciendo es increíble, ¿no? Porque uno pensaría que en el caso de feminicidios, pues es así, el que tiene el gran foco, pero ¿qué está pasando de este lado? Que resulta que hay más carpetas. Eso es Claro, y no lo increíble. estamos viendo. No No estamos tenemos viendo. ni siquiera una manera de nombrarlo, ni siquiera un tipo penal específico, que eso ya sería mucho, ¿no? Porque existía hace algunos años el infanticidio, pero era sobre todo dirigido a los bebés recién nacidos, ¿no? Matados sobre todo por la madre, que esto era, o sea, algo también que tiene un gran componente de género. Pero ahora tenemos el homicidio en razón de parentesco, que claro, tiene muchas problemáticas, en fin, hay veces ahí también que entra el tema de género y se condena a las mujeres simplemente por un delito de omisión, por no haber impedido, por ejemplo, que se privara de la vida al niño, pero es siempre en el contexto del parentesco. En la voz del colegio, Juvenal Lobato Díaz, vocal de Asuntos Jurídicos del INCAM, nos explica el perfil de los juzgadores ante la reforma judicial. Las características de quienes van a acudir a las urnas. No será necesariamente gente calificada, no será necesariamente gente especializada, no será necesariamente gente que sepa, como hoy los 1,655 cargos que tienen magistrados, ministros y jueces, que son gente de carrera judicial, la mayoría. No todos, pero sí la mayoría. Y esto se va a desconocer necesariamente en un proceso como el que se propone. No necesariamente quien es el que sabe de las materias, el que sabe defender los derechos de los ciudadanos es el que va a decidir. Van a ser, pienso, lamentablemente, perfiles políticos los que van a ser. Yo diría que mucho impacto, porque quizá para nosotros pasan muy de lejos la función judicial, pero recordemos que esto no solamente va a abarcar al Poder Judicial Federal, sino a los poderes judiciales locales. Entonces, por supuesto que quien acuda a un amparo, y esto creo que es importante decirlo, el Poder Judicial no es ajeno a la ciudadanía. ¿Qué quiero decir con esto? Pensemos en los amparos que se promovieron en la época de pandemia, donde no se quería vacunar a los menores de edad. Pensemos en los amparos que se promovieron contra el desastre que está resultando la construcción del Tren Maya. Esto finalmente termina por todos quienes estamos en México por afectarnos. Entonces el juicio de amparo termina por ser un mecanismo que busca defender los derechos. Y si las personas que lo van a aplicar no están debidamente capacitadas porque fueron designadas o propuestas por un partido político y después votadas por la ciudadanía, no significa necesariamente que van a tener una correcta actuación. Aquí es donde nos podemos afectar o ver afectados todos los ciudadanos, que quienes nos vayan a resolver o en teoría quienes vayan a defender nuestros derechos no estén verdaderamente capacitados para ello.
El sistema de justicia penal en México es un marco legal que regula el proceso de investigación y juzgamiento de los delitos. En una primera etapa, el Ministerio Público y la policía determinan la probable existencia de un delito y buscan al presunto responsable. Se acusa formalmente al imputado en una audiencia pública. En la etapa de investigación, el juez de control revisa los datos que indican la probable participación del imputado. Puede imponer medidas cautelares para evitar la fuga o daño a la víctima. En la etapa intermedia, si hay suficientes pruebas, el Ministerio Público presenta su acusación ante el juez, se desarrolla un debate en el que se proponen las pruebas para el juicio. Para delitos menores, se pueden aplicar salidas alternas que evitan llegar a juicio. Estas soluciones ayudan a resolver el conflicto más rápido. El sistema de justicia penal busca un proceso justo y equitativo para todas las partes involucradas. Hemos llegado al final de esta emisión. Le recordamos que puede estar en contacto con nosotros a través de nuestro portal de internet, teléfonos y correo electrónico, así como nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y X, antes Twitter. Lo esperamos en la siguiente emisión de Con Todas las de la Ley. Hasta la próxima.